Hola detectives. ¿Qué se oculta en las mentes de los asesinos más aterradores de México? Feminicidas, caníbales y personas con trastornos psicóticos que dejaron un rastro de terror. En este video, exploramos los casos más escalofriantes de la historia criminal mexicana, donde la locura y la maldad se encuentran en su máxima expresión. Prepárate para conocer las historias de los peores asesinos que han marcado al país. Recuerda contarnos qué teorías tienen, han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado, logran entender la mente de estos criminales. No olviden suscribirse para dejar sus pistas y opiniones, su voz es clave en esta investigación. El caníbal de Atizapán, sin distinción de mujeres, hombres o niños. Andrés Filomeno Mendoza Celis, un hombre de 72 años, presidente del comité vecinal y conocido en su comunidad como el Chino, escondía un secreto tan espeluznante que, cuando fue descubierto, dejó sin aliento hasta a los investigadores más experimentados. Todo comenzó con la desaparición de Reina, esposa del jefe de policía Bruno Portillo. Reina había sido vista por última vez con Mendoza, y jamás regresó. Desesperado, Bruno siguió el rastro de su esposa hasta la casa de Andrés. Pero lo que encontró ahí fue una escena que ningún ser humano debería presenciar. Aquí está su bolso. Es mi esposa, es mi esposa. Aquí está. Aquí están sus pies. Las palabras de Bruno resonaron en la habitación mientras la verdad salía a la luz. Lo que en un principio parecía la desaparición de una mujer, terminó destapando el horror absoluto. En el patio de Mendoza se encontraron los restos de 17 mujeres, un niño y un hombre. Un asesino serial llevaba años operando en silencio, sin levantar sospechas, hasta ahora. Hoy, Andrés Mendoza se encuentra detenido en la Fiscalía Especializada en Feminicidios. Tiene derecho a guardar silencio, pero los gritos de sus víctimas jamás serán callados. La hiena de Querétaro, el crimen que estremeció a México. Hay nombres que quedan marcados para siempre en la historia criminal de un país, y Claudia Mijangos es uno de ellos. Su historia no solo es aterradora, sino incomprensible. ¿Qué llevó a una madre a convertirse en un monstruo? La madrugada del 24 de abril de 1989, la vida de Claudia dio un giro aterrador. Su mente estaba al borde del colapso. Desde su divorcio, sus pensamientos se habían vuelto caóticos, sus palabras incoherentes, aseguraba tener una relación telepática con un sacerdote y hablaba de presencias que la acechaban. Pero lo peor estaba por llegar. Esa noche, escuchó voces que, según ella, le susurraban que Querétaro era un espíritu y que debía salvarse a sí misma y a sus hijos. Lo que ocurrió después fue una auténtica pesadilla. En un ataque de delirio y violencia, apuñaló a sus 3 pequeños hijos, arrebatándoles la vida en su propio hogar. Cuando la policía llegó al lugar, se encontraron con una escena espeluznante, y con Claudia en estado de shock, incapaz de recordar lo que había hecho. Desde entonces, su nombre quedó grabado en la memoria colectiva como la hiena de Querétaro, un título que refleja la brutalidad de sus actos. Años después, Claudia Mijangos salió del penal de Tepepan, pero su libertad fue efímera, inmediatamente fue trasladada a un hospital psiquiátrico. El horror que desató aquella madrugada sigue siendo recordado hasta hoy. ¿Fue un acto de locura o de pura maldad? La adolescente que mató a su madre, y convivió con los cuerpos. A simple vista, Carla Fernanda parecía una joven como cualquier otra. Sonreía, bailaba, posaba para las cámaras. Se hacía llamar Dulce. Pero detrás de esa imagen inocente, se ocultaba una mente perturbada y una historia de horror que conmocionó a México. En agosto de 2022, un hedor insoportable comenzó a emanar del departamento donde Carla vivía con su madre y su tío. Los vecinos notaron algo extraño. Días antes, se habían escuchado gritos desgarradores, golpes, pero nadie intervino. Después de todo, no era raro que Carla discutiera con su madre. Pero esta vez, las peleas no terminaron con gritos. Terminaron en sangre. Cuando la policía entró al lugar, se encontraron con una escena escalofriante, los cuerpos de su madre y su tío, en avanzado estado de descomposición. Carla había convivido con ellos durante días, como si nada hubiera ocurrido. Los medios no tardaron en hacerse eco del caso,
Pero hubo un detalle que lo volvió aún más perturbador. Carla era una obsesionada de la televisión y tenía una extraña afición. Se fotografiaba con actores, cantantes y cualquier famoso que encontrara en las inmediaciones de una televisora en San Ángel. Su rostro se hizo viral y el morbo creció. La joven que mató a su propia madre tenía una colección de imágenes junto a celebridades que jamás imaginaron con quién estaban posando. Hoy, Carla Fernanda está detenida, pero su caso sigue generando escalofríos. ¿Qué pasó realmente en ese departamento? ¿Qué llevó a esta adolescente a cometer un crimen tan atroz? El horror real es más perturbador de lo que imaginas. El monstruo de Iztapalapa, un asesino sin remordimiento. Su apodo no es casualidad. Lo llamaron el monstruo de Iztapalapa por el horror que sembró dentro de su propia casa. Un hombre cuya crueldad dejó una marca imborrable en la historia criminal de México. Jorge Iniestra no solo secuestró, abusó y asesinó, también lo hizo con una frialdad que helaba la sangre. Cuando le preguntaron por la muerte de una de sus víctimas, su respuesta fue escalofriante. Ah, bueno, la autopsia se los dice. Y lo dijo con una risa. Una risa que provocó indignación y espanto. Un hombre que no sentía dolor ni arrepentimiento. Condenado a más de 200 años de prisión, su historia comenzó cuando conoció a Clara Tapia en su trabajo. Lo que parecía una relación común pronto se convirtió en una auténtica pesadilla. Jorge no solo manipuló a Clara, también se apoderó de su familia. Obligó a su hijastro a abandonar la escuela y sometió a sus hijastras a un infierno del que no podían escapar. Con ellas tuvo 5 hijos, producto de años de abuso y control. El monstruo era metódico. Se llevó a las jóvenes lejos de su madre, pero la obligaba a llevarle dinero, mientras se las tenía cautivas dentro de su propio hogar. Cuando una de ellas intentó huir, la respuesta de Jorge fue brutal, la golpeó hasta la muerte. Para el psiquiatra Rafael Salín, Jorge Iniestra es un claro ejemplo de alguien con un trastorno de personalidad severo. Las cosas que moralmente afectan a la mayoría de los seres humanos, a ellos no les causan ningún daño. Y eso quedó más que claro cuando finalmente fue capturado. Las imágenes de su arresto mostraban a un hombre sin miedo, sin culpa, con una sonrisa en el rostro. Un monstruo que jamás se arrepintió de sus crímenes. Esta es la historia de Jorge Iniestra, un hombre que se convirtió en sinónimo de terror en México. Los monstruos de Ecatepec, una pareja de asesinos sin piedad. Algunas personas están destinadas a encontrarse, pero cuando dos mentes perversas coinciden, el resultado puede ser una auténtica pesadilla. Nancy desapareció en Ecatepec, Estado de México. Su familia la buscó desesperadamente, pero mientras rastreaban su paradero, descubrieron algo aterrador: otras 3 mujeres también habían desaparecido en circunstancias similares. La última vez que alguien las vio, todas habían estado con una mujer que les prometía ayuda, dinero, trabajo o ropa para sus bebés. Detrás de esas falsas promesas estaban Patricia Martínez y Juan Carlos Hernández, una pareja que no solo secuestraba mujeres, sino que también las asesinaba, descuartizaba y en algunos casos, las devoraba. El rastro de horror terminó el 4 de octubre de 2018. Policías observaron a la pareja salir de su casa empujando una carriola, pero lo que llevaban dentro no era un bebé, sino restos humanos. Cuando los agentes los interrogaron, la respuesta fue escalofriante. Son restos humanos. Lo dijeron con una frialdad espantosa. Durante su declaración, Juan Carlos dejó claro que no sentía el más mínimo arrepentimiento. Su voz no tembló, su mirada no titubeó, y pronunció unas palabras que estremecieron a todo el país. Si salgo, voy a seguir matando mujeres. El registro de su confesión sigue siendo una de las grabaciones más perturbadoras de un asesino en serie en Latinoamérica. Los monstruos de Ecatepec convirtieron su hogar en una casa de los horrores, donde el odio hacia las mujeres se materializó en crímenes que estremecieron a México. Hoy, están tras las rejas, pero su historia sigue generando pesadillas. El caso de Calcetita Rojas y su primo, 2 infancias robadas por el horror. En un terreno baldío de Ciudad Nezahualcóyotl, el cuerpo de una niña apareció sin vida. Nadie sabía quién era, nadie la reclamó, solo había un detalle que llamó la atención: sus pequeñas calcetas rojas. Durante meses, fue un misterio.
No tenía nombre, no tenía identidad. El mundo la había ignorado en vida y parecía que también lo haría en la muerte. Pero detrás de esta historia había algo aún más perturbador. Su verdadero nombre era Lupita, una niña víctima de abuso, negligencia y crueldad. Sus propios padres jamás la habían registrado al nacer, y mucho menos la protegieron. Un día antes de que su cuerpo fuera encontrado, su propia abuela había intentado alertar a las autoridades. Fue al DIF para denunciar que Lupita había sido golpeada, pero la ayuda llegó demasiado tarde. Hoy, sus padres están tras las rejas, pero la historia no terminó ahí. Poco después, su primo, Carlos Antonio Castro Cervantes, desapareció sin dejar rastro. La búsqueda duró 3 días, hasta que lo encontraron en el peor lugar posible. Carlos nunca salió de su casa. Estaba enterrado ahí mismo, en su propio hogar, el lugar donde se suponía que debía estar seguro. Y lo más escalofriante, la persona que denunció su desaparición era la misma que lo había asesinado, su propia madre, junto con su pareja. 2 niños que jamás tuvieron una oportunidad. 2 infancias destruidas por aquellos que debieron cuidarlos. La historia de Calcetita Rojas y su primo Carlos no solo es un caso criminal, es una muestra del abandono, el horror y la injusticia que acechan en las sombras. El monstruo de Toluca, un asesino que confesó sin remordimientos. Algunas mentes criminales intentan ocultar sus actos, otras los exhiben con orgullo. Óscar García Guzmán, mejor conocido como el monstruo de Toluca, no solo asesinó, también se burló de la justicia mientras relataba sus crímenes con escalofriante frialdad. Su historia de horror comenzó cuando tenía apenas 16 años, su primera víctima fue su propio padre. A partir de ahí, su sed de sangre no tuvo freno. Años después, su rastro de muerte alcanzó a Jessica Guadalupe Jaramillo, una joven de 23 años que estudiaba psicología en la misma universidad que él. Jessica tenía un bebé de apenas 10 meses cuando comenzó a ser acosada por Óscar, sin saber que su obsesión la llevaría a un destino fatal. El 24 de octubre de 2019, Jessica desapareció. Su familia siguió el rastro de su celular y lo ubicó en una casa, la casa de Óscar. Desde el exterior, supieron que ella estaba ahí, pero no podían entrar. Desesperados, hicieron guardias, vigilaron el lugar, pero el tiempo pasaba. Finalmente, acudieron a la fiscalía y, después de insistir una y otra vez, la policía allanó la vivienda. Lo que encontraron fue aterrador, Jessica estaba en el baño, sin vida. Pero Óscar no se ocultaba. Al contrario, había creado una cuenta falsa en Facebook desde donde se burlaba de la policía y relataba sus crímenes con detalle. En sus publicaciones, incluso confesó el asesinato de su propio padre. Su frialdad alcanzó un nuevo nivel cuando, desde la cárcel, se hizo viral una llamada telefónica con su madre. Su voz sonaba tranquila, sin culpa, y con una sinceridad perturbadora. Todo lo que dije, pues es neta. ¿Para qué te choreo? Si yo maté a papá, yo maté a la hermana de tu novio, pero yo también entiendo si no me quieren ver. Un asesino sin remordimientos. Un monstruo que sembró terror en Toluca y que jamás tuvo la intención de ocultarlo. El asesino de Cumbres, culpable o víctima de un secreto oculto. Un crimen atroz, una historia envuelta en misterio y una sentencia que, hasta el día de hoy, sigue generando controversia. Este es el caso de Diego Santoy, el llamado asesino de Cumbres. Las autoridades señalaron a un único culpable. Diego. Su propia confesión estremeció a todo México. Se lo encajé. ¿En dónde? En el cuello, una vez en la espalda. Era el 2 de marzo de 2006 cuando Diego ingresó al domicilio de su exnovia, Erika Peñacospeña, con la supuesta intención de recuperarla. Pero lo que ocurrió esa madrugada se convirtió en uno de los crímenes más escalofriantes del país. Los hermanos menores de Erika Sur y María Fernanda, de 7 y 3 años, despertaron en el momento equivocado. Y, según la versión oficial, Diego los asesinó brutalmente para evitar que alertaran a su hermana. El caso se volvió mediático de inmediato. No solo por la crueldad del crimen, sino porque los niños eran hijos de una famosa astróloga de la televisión, lo que intensificó el morbo y la cobertura en los medios.
Pero aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. Diego sigue en prisión, pero hasta el día de hoy, Erika defiende su inocencia. Y no es la única, hay quienes creen que no todo es lo que parece, que hubo alguien más involucrado, que la historia que se contó al público esconde secretos oscuros. ¿Fue realmente un crimen pasional cometido por un exnovio despechado? ¿O hay algo más que nunca se reveló? El caso del asesino de Cumbres sigue dividiendo opiniones, y la verdad, quizás, nunca salga a la luz. El misterio de Paulette, el caso que puso en jaque a todo un país. Un caso que paralizó a México. Una niña desaparecida. Una investigación llena de inconsistencias. Un hallazgo imposible. Esto no es solo la historia de una desaparición, es el caso que dejó más preguntas que respuestas. Paulette Guevara Fara, una niña de 4 años, fue reportada como desaparecida. De inmediato, se desató una movilización pocas veces vista en México, medios, policías, especialistas, todos buscándola, todos analizando cada rincón de su hogar. Pero entonces, ocurrió lo impensable. Después de 9 días de búsqueda, Paulette apareció sin vida, a los pies de su cama. ¿Cómo es posible que nadie la haya visto antes? La versión oficial aseguraba que siempre había estado ahí. Pero la evidencia, los videos, los reportes de los propios medios contradecían esa conclusión. ¿Cómo es que en una cama revisada varias veces, de repente apareció el cuerpo de una niña? Los testimonios eran contradictorios, las declaraciones inconsistentes, el caso se convirtió en un enigma, en una historia llena de vacíos que jamás se pudieron explicar. Fue tan controversial que hasta Netflix lo convirtió en una serie. Pero aún hoy, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué pasó realmente con Paulette? Tal vez nunca lo sabremos. La mataviejitas, la asesina que engañó a todo un país. Espalda ancha. Manos grandes. Durante años, la policía pensó que se trataba de un hombre. Tal vez un luchador, alguien con la fuerza suficiente para someter y asesinar brutalmente a sus víctimas. Pero la verdad era aún más perturbadora. Juana Barraza Samperio, la mujer con la condena más larga jamás dictada en México, fue la mente criminal detrás de uno de los casos más aterradores de la historia. Condenada por 16 homicidios, pero sospechosa de al menos 40, se convirtió en la primera asesina serial en la historia moderna del país. Su método era tan simple como escalofriante. Se vestía de enfermera. Se ganaba la confianza de sus víctimas, mujeres de 60 a 100 años, con el pretexto de ofrecer apoyo del gobierno o atención médica. Pero en cuanto entraba a sus casas, se desataba la pesadilla. México es un país que venera la figura de la abuela, y quizás por eso este caso dejó una cicatriz imborrable en la memoria de la nación. Una asesina que usó la fragilidad y la confianza como sus mejores armas y que pasará el resto de su vida tras las rejas. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Cuántas víctimas quedaron fuera de la estadística? Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.